Volumen 15. La semielfa descendiente de los dioses. Capítulo 1. Tomarse unas vacaciones pagas. Ainz había acabado de leer el contenido de la abultada carpeta que tenía delante, y volvió a la primera página para estampar su sello personal. Tras un momento de duda, presionó con firmeza sobre la zona marcada para su aprobación. Eso era todo lo que necesitaba para que se aprobara esta carpeta de documentos, que contenía las actas de asuntos políticos mucho más allá de la comprensión de Ainz y sus respectivas soluciones. Solo faltaba que Albedo seleccionara un séquito adecuado y pudieran partir hacia su destino. Pasó la carpeta a Lumière, que había permanecido en silencio. Con esto concluyeron sus tareas por hoy. Ainz desvió la mirada hacia el reloj. Marcaba las 10:30. Ainz había empezado a trabajar a las 10. En otras palabras, solo habían pasado 30 minutos desde que empezó a trabajar. Esta era la tónica de los últimos tiempos. Normalmente, Ainz habría terminado con sus deberes al mediodía, pero esto era demasiado rápido. Un esclavo asalariado como Satoru nunca habría empezado a trabajar tan tarde, excepto en los días en que se retrasaba. Dicho esto, basándose en lo que Satoru sabía, no sería raro que los que trabajan en grandes empresas ficharan tarde. Si Ulbert estuviera en su lugar, estaría inmensamente agradecido por el hecho de que los turnos existieran. Así que la vida laboral de los habitantes de este mundo, por ejemplo, aldeanos como Henry y Infirea, que empezaba y terminaba con la salida y la puesta del sol respectivamente, debería considerarse la norma. Aunque los habitantes de las ciudades de este mundo funcionaban de forma similar, solían empezar y terminar sus jornadas laborales más tarde que los aldeanos. El principal factor responsable de esta diferencia en el estilo de vida era el acceso a la iluminación. Los que tenían acceso a fuentes mágicas de luz eran probablemente los nobles. Así que cuanto más tarde se empezaba a trabajar, más tarde se tendía a trabajar hasta la noche. Entonces, ¿todo Nazarik empezaba a trabajar a las 10? No, en absoluto. En primer lugar, las sirvientas ordinarias se dividían en turnos de día y de noche y sus horas de trabajo eran largas. Las subordinadas de Kaakitus que hacían guardia en el 9º piso estaban en una situación similar. Era difícil saber cuándo hacían sus descansos, ya que rara vez se tomaban un tiempo para descansar, ni siquiera el ocio de un bocadillo o una pausa para fumar. Pero, aún así, cerca del 90% de los que tenían esos horarios, no se quejaban en absoluto del trato que recibían. Ainz había tenido en cuenta las opiniones de las doncellas de a pie, ya que pretendía crear un entorno de trabajo más humano. Sin embargo, todo lo que pudo pensar después de haber escuchado lo que habían dicho fue, ¿qué les pasa en la cabeza? No, quizás sería mejor decir que su lealtad era realmente inquebrantable. ¿Cómo podían decir cosas como, es de sentido común utilizar ítems para eliminar la fatiga, y seguir trabajando para siempre, con la cara seria? Ainz se estremeció en cuanto escuchó esas palabras. Y los que no estaban satisfechos, con sus acuerdos laborales actuales solo suplicaban, queremos más trabajo. Estas conversaciones habían ocurrido no hace mucho tiempo. Aunque imponer sus deseos a sus subordinados podía considerarse un abuso de su autoridad, Ainz había ido aumentando constantemente los beneficios que recibían. Las primeras en su punto de mira eran las sirvientas ordinarias. La razón principal era que sus niveles eran extremadamente bajos. Su atractiva apariencia femenina era también un factor importante. Aunque Ainz no pretendía ser parcial por su aspecto, no podía evitar establecer comparaciones entre ellas y las subordinadas de Kaakitus. Si era una orden directa de Ainz, no había duda de que todos en Nazarik le obedecerían. Sin embargo, dado que su orden podría dañar su moral, debía ser prudente en sus instrucciones. Así que se le ocurrió la siguiente excusa. En el futuro, existe la posibilidad de que las doncellas ordinarias tengan que supervisar a las doncellas humanas. Cuando llegue ese día, las doncellas ordinarias tendrán que explicarle su situación laboral. Sería mejor mejorar las condiciones laborales ahora, para evitar el exceso de trabajo de las posibles doncellas humanas en el futuro. Con estos métodos, aunque ellas protestaran, podría reducir eficazmente sus horas de trabajo y proporcionarles días de vacaciones adicionales. Antes, se tomaban un día libre cada 41 días. Hoy en día, se ha duplicado. Ahora tienen 2 días de descanso. ¿Se siente como si no hubiera hecho ninguna diferencia en absoluto? Aunque ese pensamiento ya había pasado por la mente de Ainz. Sintió que un poco más, y la cantidad de resistencia que encontraría sería demasiado grande. El progreso era un avance por pequeño que fuera, aunque tuviera que lograrse mediante un compromiso.
Por ello, todavía no se había conseguido implantar un plan de vacaciones completo, que incluyera el tiempo libre remunerado, PTO asterisco, y las vacaciones pagadas. Time off. La razón por la que Ainz se empeñaba en impulsar este sistema de vacaciones a pesar de las objeciones de los NPC, quizá no se debiera tanto a su deseo de tratar mejor a las doncellas, como a un vestigio del deseo de Satoru de tener las vacaciones que él nunca pudo tener. Así que Ainz tuvo que considerar otros métodos. Si quería cambiar la mentalidad de todos en torno al trabajo en Nazarick, Ainz, que estaba en la cima de la estructura de mando de Nazarick, no podía trabajar demasiado. Quería implantar el pensamiento de que, si ni siquiera mis superiores trabajan duro, entonces debería estar bien que yo también. ¿Holgazané? El plan de Ainz era convencer a todos de esa idea. Una de las razones era evidente. Si él, un hacker sin talento, dirigía activamente a Nazarick, no sería difícil prever las complicaciones que les esperaban. Por supuesto, si un hack sin talento como yo tomara la dirección, Nazarick se convertiría en un absoluto desastre. Sin embargo, ese plan fracasó al final. Los habitantes de Nazarick pensaron en cambio, es el derecho de Ainz-sama no trabajar, así que la parte de sus deberes que aplazó debe ser completada por mí. El resultado fue que el único deber de Ainz era sellar su aprobación, pero incluso ese tipo de trabajo se había vuelto cada vez más raro. Debería haber visto esto como algo bueno. Que Ainz asumiera más responsabilidades solo serviría de obstáculo para Nazarick. Pero dicho esto, Ainz seguía sintiéndose mal por cargar a los demás. Ainz entrecerró los ojos para parecer que se concentraba, ya que su vista era normalmente buena de todos modos, y miró hacia las dos doncellas. Eran las asignadas a él y a la habitación para este turno. Si sus ojos se encontraban, le preguntarían inmediatamente, ¿hay algo en lo que pueda ayudarle? Seguro que no hace falta estar tan serio. Oh, como me gustaría que se relajaran un poco. Este ambiente tan tenso me está dando dolores de estómago. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que vi sonreír a las doncellas? Ainz no pudo evitar preguntarse. Suspiró mentalmente una última vez, antes de volverse hacia la doncella que tenía al lado para preguntar, ¿Lumie? Sí, Ainz-sama. Solo para confirmar una vez más, ¿era todo el trabajo que tenía para el día? Sí, Ainz-sama. Eso ha sido todo por hoy. Preguntó a la sirvienta de turno que le servía de secretaria mientras Albedo estaba fuera. Parecía que nadie había buscado una audiencia con él, ni había concertado negociaciones hoy. Aún así, seguía existiendo la posibilidad de que surgiera trabajo adicional, por lo que no podía bajar la guardia. La razón de tal cautela era porque cada vez que Entoma le transmitía una situación emergente, a través de una magia como mensaje, siempre se trataba de algo lo suficientemente serio, como para provocar un calambre en su inexistente estómago. Así que era así. Ainz giró la cabeza para mirar el otro escritorio de la habitación. Albedo había insistido en que el escritorio se colocara allí y sin embargo no se encontraba en ninguna parte. Normalmente, Albedo estaría trabajando codo con Ainz, pero estaba bastante ocupada, ya que solo habían pasado unos días desde la caída de la capital del reino. Se la podía ver corriendo por Nazarick y tampoco era raro que resolviera cosas en persona. Al interrogar a la doncella sobre el estado de Albedo cuando él no estaba, se enteró de que había estado bastante irritable. Debía de estar trabajando demasiado, o tal vez era porque no podía ver a Ainz tan a menudo. Si es esto último, probablemente sería mejor que me reuniera con ella más a menudo. Si eso era todo lo que hacía falta para mejorar su estado de ánimo, no tenía motivos para negarse. Si Ainz no hablaba, nadie más lo haría, por lo que la sala se quedó en completo silencio. A decir verdad, Ainz habría preferido un ambiente de trabajo fácil y relajado, uno en el que todos fueran libres de hablar como quisieran. Desde entonces, Ainz ha aprendido que ese deseo era imposible. Tan solitario. Me temo que pasaré el resto de mi vida siendo venerado aquí. Bueno, no puedo hacer nada al respecto, pero un cambio de ambiente sigue siendo necesario. Ainz solía dedicar su tiempo libre a diversas actividades. La equitación. Pretendiendo leer y comprender artículos académicos, información de negocios y literatura política. La razón por la que ninguno de esos materiales conseguía arraigar en su mente era probablemente porque solo los hojeaba. Definitivamente no era porque la cabeza de Ainz fuera realmente estéril. También realizaba todo tipo de experimentos con la magia. Recientemente, además de su entrenamiento de combate con Kaakitus, también había estado realizando sesiones especiales de entrenamiento con Actor de Pandora. Ahora bien, Ainz actuó como si estuviera murmurando para sí mismo,
pero en realidad lo anunció intencionadamente a la sala. Todo debería estar en su sitio. Lo único que quedaba era ejecutar su plan para ayudar a Aura y Mare a hacer algunos amigos. Todo lo que había hecho antes era una preparación para la ejecución exitosa de este plan. En cuanto a los tipos de amigos que deberían tener, su primera prioridad deberían ser los elfos oscuros. Los siguientes en la lista serían las razas afines, como los elfos. Aunque tenía un buen conocimiento de lo que ofrecía este mundo, que los hombres lagarto o los duendes fueran los primeros amigos de los gemelos seguía siendo una píldora difícil de tragar para Ainz. Deberían empezar con los de las razas más parecidas a ellos. Ainz desvió su mirada hacia Lumière. Me dirigiré al 6º piso, debería seguirme. Como desee. Aunque ya la habría seguido incluso sin que él se lo hubiera recordado, él seguía pensando que esto era más apropiado. Ainz, junto con Lumière, se teletransportó al 6º piso con el poder de su anillo. Podría haber ordenado simplemente a Lumière que le trajera a quienquiera que estuviera teletransportándose para ver. De hecho, eso habría sido más propio de él como Overlord de Nazarick, pero eligió renunciar a tales procedimientos para asegurarse de que esta tarea se completara perfectamente. Como tal, sería mejor para él ir en persona. En lugar de ser percibido como grosero, la visita en persona podría ser vista como un enfoque más respetuoso y amistoso. El gobernante de la tierra que se presentará ante ellos, también podría ejercer cierta presión, permitiendo que las cosas fueran más fáciles de lo que serían de otro modo. Las personas que deseaba ver eran las 3 elfas que habían sido traídas aquí por los workers de antaño. Deberíamos haberle sacado algo de información cuando las colocamos en el 6º piso, pero no pudimos entonces. Aunque habían pasado años desde entonces, la única información que se obtuvo de esas 3 habían sido respuestas a algunas preguntas básicas. No se les había preguntado sobre el país de los elfos o incluso sobre ellas mismas. Esto se debía a que Ainz quería que pensaran en él como alguien incondicional contra la esclavitud, un no muerto magnánimo. Si las hubiera interrogado implacablemente sobre la ubicación de su hogar y para obtener información sobre los elfos, podrían preguntarse si tenía motivos ocultos para salvarlos. ¿Había cambiado la situación desde entonces? Por supuesto. El estado actual de Nazarick en comparación con sus tranquilos comienzos era la diferencia entre la noche y el día. La gran tumba de Nazarick había aceptado a personas de diversos orígenes. Sí, el reino hechicero de Ainz Oalgaon deseaba establecer contacto diplomático con el país de los elfos, y como tal requería todo tipo de información sobre ellos, no sería nada extraño. Ahora tengo una excusa adecuada para todo lo que quería preguntarles. No parece que hayan sido intimidadas por los gemelos. El mejor de los casos es que se abran completamente a mí, pero debería moderar mis expectativas. Si hubiera tenido la previsión en aquel entonces, habría sido más fácil dar órdenes ahora. Mientras ese pensamiento se formaba en su cabeza, sintió que no sería correcto haber ordenado a Aura y a Mare que fingieran amabilidad hacia las elfas. No habría tenido que pensar tanto si solo hubiera delegado este asunto en Demiurge o Albedo. A estas alturas ya se había dado cuenta del trato con las doncellas ordinarias y con Cousitus. Aunque a menudo se dice que uno no debe juzgar un libro por su portada, tal vez Ainz no podía dar sentido a sus procesos de pensamiento, porque era una persona normal. Ainz y Lumière caminaron por un túnel oscuro. Al final de ese túnel había un gigantesco rastrillo enrejado por el que se colaba la luz del sol. Más adelante debía estar la arena circular del 6º piso. Aunque el anillo podría haberlos teletransportado directamente a la residencia de los gemelos, decidió no hacerlo porque, como un conjunto de puertas automáticas, el rastrillo enrejado se levantó rápidamente. Ainz recordó su primer día en este mundo, cuando había recorrido el mismo camino para visitar este lugar. Sus ojos se encontraron con la pequeña figura en la distancia. Ainz-sama, bienvenido, la chica le saludó con energía. Aura, tengo algo que pedirte, y también, gracias por tu duro trabajo. La expansión del reino hechicero significaba que muchos deberes debían ser manejados por los guardianes del piso. Aunque la mayor parte de la actividad tenía lugar fuera de Nazarick, siempre se aseguraban de mantener al menos 2 o 3 guardianes de piso, alguna combinación de Albedo, Demiurge, Mare, Aura, Cousitus y Satyar, dentro de Nazarick sin importar lo que sucediera. La mayoría de las veces eso significaba que Cousitus, Satyar y Albedo mantenían el fuerte. Sin embargo, Cousitus tenía que atender a los hombres lagarto a veces y Satyar también tenía que ocuparse de los dragones. En esos momentos, los demás ocupaban sus puestos. Esto no era una orden de Ainz. De hecho,
Ainz había pensado en nombrar a Cousitus como jefe de defensa y a Sayar como vicejefa, pero el tamaño de sus dominios era muy diferente al de antes. Entonces había creído que era suficiente que una sola persona supervisara a Nazarik mientras todos los demás trabajaban fuera. Pero al final, se sintió demasiado avergonzado para sugerir ese plan y ofrecerse como voluntario para ser esa única persona. Temía que pudiera echar por tierra los planes originales de los guardianes de piso como su superior. Ainz aún quería respetar su iniciativa. En cualquier caso, Albedo y Demiurge poseían intelectos mucho mayores que el suyo. Mientras esos dos estuvieran de acuerdo, Ainz se avergonzaría de pensar lo contrario. En comparación con un plebeyo como él, las ideas de los guardianes debían ser mejores. Sí. Lo entiendo. Ainz-sama, ¿qué le trae hoy por aquí? Ante la sonrisa de Aura, Ainz adoptó una pose regia y respondió. Para ser sincero, no tenía intención de mostrarse altivo y poderoso al principio, pero la mayoría de los asuntos de su vida podían resolverse simplemente con un acorde con la persona austera que se había construido. Sin embargo, ante la duda de si podría completar con éxito su próxima tarea, elevó inconscientemente su tono. Parece que surtió efecto, ya que ahora adoptó inmediatamente una expresión más seria. Ahora definitivamente voy a ser malinterpretado. Maldita sea, pensó accidentalmente en voz alta. Si le preguntaban qué era lo que le pasaba, no sería capaz de seguir actuando así. Ainz optó por creer en su capacidad de tantear el terreno para dar una respuesta aceptable. Primero, cierto, estoy aquí para visitar a las elfas. Permítame confirmarlo, ¿quiere ver a los elfas que tenemos cautivas? Lo siento, no debería intentar usar estas extrañas explicaciones para enmascarar mis propios errores. Por favor, no me mires con una mirada tan seria, por favor. Solo sonríe como siempre lo haces. Eso es correcto. Deseo saber lo que han estado haciendo, hacerles preguntas en preparación para lo que viene después, ese tipo de cosas. Entiendo, entonces las traeré inmediatamente. Ainz sabía que esto iba a suceder o, mejor dicho, sabía que todos los habitantes de Nazarik habrían reaccionado de la misma manera. Por eso había preparado una respuesta, que en realidad no era más que una excusa de pacotilla. No. No hay necesidad de eso, porque tengo 2 objetivos que cumplir aquí. Así que hay 2, ¿es así? ¿Haber considerado tantas facetas para una simple conversación con unos cautivos? Era fácil saber cuáles eran sus pensamientos solo por sus ojos, como se esperaba de Ainz-sama. No, esto es algo que digo como contramedida a tus defensas racionales y a las de Mare. Por supuesto, eso no era algo que Ainz pudiera decir en voz alta, así que optó por mirar hacia otro lado. El primer objetivo era utilizar mi presencia física para ejercer presión mental sobre ellas. El segundo objetivo, no está directamente relacionado con esas elfas. Como ahora reinamos en todo el gran bosque de Taab, hemos traído todo tipo de criaturas al 6º piso. Deseo ver por mí mismo cómo han cambiado las cosas por aquí. Ahora, si es posible, quiero que me lleves a donde se han producido los mayores cambios. ¿Te parece bien? En resumen, Ainz había hecho todo lo posible por evitar interferir en los pisos, ya que eran gestionados directamente por los guardianes. Como resultado, no había visto en persona los cambios que se habían producido. Era una prueba de su confianza en ellos. Si el trabajo de un subordinado se desarrollaba sin contratiempos, la intromisión de sus superiores solo sería una molestia para ellos. Así que, dado que se trataba de una rara oportunidad, Ainz quiso pasarse por allí para comprobarlo por sí mismo. De lo que no estaba seguro era de cómo interpretaría Aura lo que acababa de decir. El aura que la rodeaba había cambiado de repente. Podía sentir un nivel de estrés inimaginable en ella. Entiendo. Las órdenes de mi señor se cumplirán como él desea. Respondió Aura con expresión seria, no hay necesidad de que Ainz-sama pregunte, ¿está bien? Ainz-sama es el Overlord de Nazarik, no importa dónde vaya, las opiniones de los que manejan las tierras son irrelevantes. ¿Qué? Te agradezco mucho que hayas dicho eso. ¿Decir que está muy agradecido? Creo que el Prado es donde las cosas han cambiado más, así que le llevaré allí. ¿El Prado? Ainz buscó en sus recuerdos, donde viven los monstruos de tipo vegetal. Sí, eso es correcto. También hay una zona separada para los monstruos de tipo vegetal que no podemos identificar y una zona para los monstruos de tipo vegetal inteligentes. Entre ellas está la aldea que se construyó para humanos. ¿También la visitamos?
Dicha aldea se construyó para que los humanos pudieran vivir también en Nazarik. En caso de que se encontraran con un jugador en el futuro, quizás sería necesario demostrar que Nazarik y los nativos de este mundo podían prosperar juntos. Por eso se construyó la aldea. Había unas cuantas casas pequeñas y una granja, no a una escala en la que se pudiera llamar honestamente una aldea. Dicho esto, no parece existir un término mejor para ello. ¿Todavía te acuerdas? ¿La dríada llamada Pinison? Ah, creo que sí. Eso era una mentira. No podía recordar su rostro, solo una vaga figura. En comparación con Pinison, la lucha contra el enorme árbol del mal era mucho más memorable. Pinison era una idea tardía comparada con eso. A decir verdad, Ainz era terrible para recordar las caras y los nombres de los demás. Era de los que anotaba en secreto sus primeras impresiones de una persona en su tarjeta de visitas y le daban una. Creo que ese se identificaba como jefe o algo parecido. Al preguntar, Ainz se enteró de que muchos de los monstruos de tipo vegetal vivían a su antojo, por lo que el título de jefe de Pinison era bastante autoproclamado. Sin embargo, ella fue la primera en llegar a Nazarik y también la que ayudó a formar conexiones entre los demás monstruos de tipo vegetal. Para los monstruos de fuera de Nazarik, ella tenía cierto prestigio y era alguien a quien admiraban. Había monstruos de tipo vegetal que eran más fuertes que Pinison, por lo que era raro que formaran un consenso. Sin embargo, como contaba con el apoyo de Aura y Mare, todavía no había habido ningún problema importante. Los monstruos extranjeros de tipo planta solían recibir la bienvenida de Aura y Mare. Esa bienvenida consistía en una demostración de la destreza de combate de las gemelas y sus invocaciones hasta que los monstruos se sometían. La diferencia de poder pendía sobre sus cabezas cada vez que se daba una orden de las gemelas y, como tal, se esforzaban por cumplirla a la perfección. Además, al ver a los dragones del bosque invocados por la tienda al servicio de Mare, los monstruos dudaban de si Mare era o no un dios. Su creencia en él ha sido sólida hasta el día de hoy, especialmente después de ver que Mare podía convocar una tormenta y elevar el valor nutricional de la tierra a niveles asombrosos. Pero dudo que todos los monstruos lo vean como un dios. Hay algunos monstruos que reconocen esos sucesos como resultados de la magia druídica, pero aún así lo veneran. ¿Cómo decirlo? Aura soltó un y se quedó pensativa. Ainz pudo comprender más o menos la situación. Esto era lo mismo que los jugadores veneran a los que tienen un equipo superior como dioses, ídolos o algo intermedio. Ya veo, entiendo lo principal. Mientras todo esté bajo tu control, todo debería estar bien. Usa cualquier método o enfoque, Así que eso es todo. Ainz lamentó su elección de palabras. No había necesidad de interponer ninguna de sus tonterías, dado el excelente trabajo que aquellos dos habían realizado en la gestión del piso. La mejor respuesta por su parte habría sido simplemente decir, excelente. Ainz echó un vistazo a la cara de Aura. No parecía que lo que había dicho le hubiera afectado, pero era difícil saber lo que realmente estaba pensando. No debería decir cosas que desmoralicen a mis subordinados, eso lo he leído hasta en esos libros de gestión empresarial. Ainz se recordó a sí mismo que debía vigilar lo que decía. Además, tenía que prestar atención a su tono y volumen también. Aunque sería bueno visitar la aldea, limitémonos a la pradera en esta ocasión. Después de todo, fue tu sugerencia. Me disculpo, Aura. Aura comenzó inmediatamente a agitar sus brazos en pánico. Por favor, no se preocupe por eso. Como he dicho, Ainz-sama es el Overlord de Nazarik. Por favor, siéntase libre de ir a donde quiera en este piso. Hice una sugerencia tonta y estoy terriblemente arrepentida por ello. No, ¿por qué te disculpas? O más bien, ¿no ha sido el comportamiento de Aura desde el principio un poco sospechoso? ¿Es debido a mi torpeza al principio? ¿Está pensando que tengo otros planes? Mientras Ainz reflexionaba, Aura seguía divagando. Dentro de Nazarik, no hay ningún lugar en todo este mundo al que Ainz-sama no pueda ir. Bueno, hay muchos lugares en este mundo donde no puedo ir, pensó Ainz. Especialmente lugares donde solo hay mujeres. Se siente como si hubiera muchos lugares solo abiertos a las mujeres. Incluso en esos lugares Aura podría decir algo como, siéntete libre de entrar, no pasa nada. Eso sería una vergüenza absoluta para Ainz, así que se quedó callado. Echó un vistazo a Lumière, cuya expresión facial decía, por supuesto, mientras asentía con la cabeza. Se estaba volviendo molesto tener que inventar siempre diferentes excusas.
Pero tenía que asegurarse de no exponer sus verdaderos sentimientos. Ainz le dijo suavemente a Aura. Entonces debo pedirte que guíes el camino. Genial. Déjelo en mis manos. Dijo Aura mientras se golpeaba fuertemente el pecho. Entonces, ¿qué pasa con el transporte? ¿Desea montar algo? Efectivamente, ¿puedo imponerme? Sí, por favor, deje que me encargue yo. Aura miró detrás de ella y levantó una ceja, pareciendo estar profundamente pensativa. Pasaron unos segundos. Aunque hay otras bestias cerca de nosotros, he llamado a Fen y a Wadrasile aquí basándome en mi propio juicio. ¿Es eso aceptable? No hay necesidad de buscar mi aprobación aquí. Si Aura cree que es aceptable, entonces no estaré en desacuerdo. De acuerdo, muchas gracias. Entonces, ¿podría molestarlo para que espere un momento? Ah, entonces estaré a tu cuidado, concluyó Ainz la conversación y comenzó a mirar alrededor de la arena. Dar un paseo por el quinto y sexto piso de la gran tumba de Nazarick provocaba una alegría diferente a la de los pisos 9 y 10. Aunque era extremadamente raro, era posible ver la aurora boreal en algunas épocas del año, en algunos momentos del día, en esta parte del país, localizada enteramente en el quinto piso. En comparación, la simple satisfacción de un paseo era más accesible en la sexta planta. Ainz sonrió. Su inexistente estómago se sentía un poco mejor. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Disculpe, dijo Aura mientras se alejaba de su amo y de Lumière para sacar un collar. Las gemelas llevaban collares de clase legado, que permitían la comunicación bidireccional. Como ítems, no eran especialmente fuertes, pero las gemelas los llevaban con bastante regularidad, ya que los collares tardaban 2 días en empezar a funcionar desde que se los equipaban. Normalmente, los ítems con estas condiciones eran potentes, pero esto era una excepción. Además, el que hablaba debía sostener el collar, lo que no era óptimo durante los combates difíciles. Con las severas limitaciones venía la capacidad de comunicación ilimitada. Si artículos como este eran lo suficientemente útiles como para merecer un espacio de equipo era un debate interminable. Mare, Ainz-sama te está esperando. Un momento después, la voz de Mare reverberó en su mente. ¿Ainz-sama ha venido aquí en persona? ¿Ha pasado algo? No es obvio. Es una inspección, ja. Creo que Ainz-sama probablemente quería comprobar si nosotros y los guardianes de área estamos gestionando correctamente este piso. Aunque esta vez la inspección es solo para la pradera recién plantada, tenemos que volver a comprobar que los guardianes de área no están holgazaneando. Así que ¿crees que empezó la inspección desde nuestro piso, porque los de fuera se unieron a nosotros? ¿O fue de uno en uno? O, quizás. Ahora sintió que estaba hablando con una persona diferente, pero eso era solo su imaginación. Ainz-sama dijo que vino aquí con 2 objetivos en mente, pero es Ainz-sama, así que no creo que haya solo 2. Tal vez aplicar algo de presión sobre nosotros era el tercer objetivo tácito. ¿Qué? Aunque el trabajo fuera de Nazarick ha ido aumentando, sigue siendo importante asegurarse de que los deberes más importantes y básicos se cumplen correctamente, ¿no? Aunque todavía estaba confundida, tenía algunas pistas. En el pasado, gente como Sayar y Kousitu solían observar con envidia el trabajo de Albedo y de Miurge. Pero ahora, todos ellos habían sido enviados fuera de Nazarick con una frecuencia cada vez mayor para comenzar su trabajo allí. Sobre todo habían demostrado su lealtad durante la destrucción del reino con su poderío militar. Sin embargo, su amo podría haber notado el ambiente festivo entre ellos. Independientemente de sus funciones, Aura y Mar eran guardianas de piso de Nazarick. La defensa, la gestión y el gobierno eran responsabilidades que siempre les correspondían en el piso asignado. ¿Acaso su amo se preguntaba si habían olvidado sus deberes originales, debido a los nuevos? Si su amo expresaba su preocupación por su ética de trabajo, serían una vergüenza para los guardianes de piso. Si los otros guardianes de piso, especialmente la supervisora de guardianes Albedo, se enteraran, seguramente serían reprendidos. Así que quizás este era su amo siendo considerado. Tal vez Ainz-sama quería que le contáramos a los otros guardianes lo sucedido para que todos estuvieran más alerta. Es muy probable. Entonces ese debería ser el cuarto objetivo, ¿no? Pero aún siento que hay algo más. Aura no lo sabía, tampoco Mare. La idea de que Miurge y Albedo pudieran saber algo al respecto la hizo lamentarse un poco. En cualquier caso, tengo que prepararme un poco. ¿HM? ¿Qué hay que preparar?
Oh, lo siento, no te lo había dicho. He dicho que hay dos objetivos, ¿no? La inspección era el primero. El segundo era visitar a las elfas que estaban asignados a las habitaciones vacantes. Oh, ellas. Siempre estaban hablando de la realeza esto, la realeza aquello. Son tan ruidosas, ¿puede Ainsama llevárselas? La voz de Mare mostraba un sincero desagrado por ellas. A Mare le gustaba refugiarse en su manta todo el día. Para esas tres elfas, era alguien incapaz de vivir de forma independiente, por lo que se preocupaban por él, en órdenes de magnitud más que por aura. Colgaban su manta para que se secara, le ayudaban a vestirse, a veces incluso le bañaban. Esas acciones no eran apreciadas por Mare, sino que las veía como molestias. Sin embargo, su amo le había ordenado que las mantuviera allí, así que no podía negarse a los cuidados que recibía. Ah, Fen y Guadrasil están cerca. No sé cuánto tiempo pasará hasta que estemos allí, pero prepárate, Mare. Déjalo en mis manos. Aura desconectó su enlace y volvió con su maestro. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. El prado del sexto piso de Nazarik albergaba flores florecientes de todos los colores. Si alguno de los invasores que atravesaron el infierno de arriba lo viera, seguramente empezaría a sospechar de la ubicación de mimbres y otras trampas mortales. Sin embargo, no había nada de eso. Sinceramente, parecía que debería haber trampas aquí, pero la verdad era que no había ninguna medida contra los invasores. Había monstruos de tipo vegetal e insecto, capaces de imitar a las flores en Yggdrasil, pero aquí no había ninguno desplegado. Tampoco se asignó ningún guardián de área a la zona. En cierto sentido, esto era solo un bonito prado bajo el control directo de Aura y Mare. Al principio, sí que había un plan para llenar el lugar de trampas. Los invasores que llegaran al sexto piso probablemente no aceptarían el prado como un simple prado. Serían precavidos, se mantendrían a distancia y luego utilizarían ataques imbuidos de efectos de quemado para incendiar todo el lugar. Por lo tanto, en aquel momento se habló de plantar flores que pudieran responder al fuego y esparcir un veneno mortal o paralizante. Ese plan se rediseñó debido a la fuerte oposición de las tres mujeres del gremio. El resultado fue un prado llano. Antes era algo que solo conocía Ainz, pero ahora no. Un total de 12 capullos de flores lo suficientemente grandes como para engullir a una persona entera brotaron abruptamente en el prado. Tenían un aspecto bastante extraño, o mejor dicho, parecían un mal presagio. Ainz buscó en su memoria. En este mundo, muchas criaturas eran desconocidas para Ainz. También pensó en las criaturas de aspecto similar de Yggdrasil. Eso es un mandrágora, ¿verdad? Sí. Ninguno había sido desplegado en Nazarik ni convocado después de llegar a este mundo, así que debe ser una especie extranjera traída del gran bosque de Taab. Una pala sobresalía del suelo en el centro del prado. Era el objeto de ítem divino, recuperación de la tierra. Como arma de clase divina, tenía una durabilidad absurdamente alta pero un poder ofensivo casi nulo. Esto se debía a que la mayoría de los datos se utilizaban para las habilidades secundarias. También en el prado había bestias mágicas que parecían conejos de Angora, agujas de lanza. La forma en que se sentaban correctamente en el prado, mientras masticaban zanahorias gigantes añadía un toque bundak al lugar, casi de cuento de hadas. Sin embargo, probablemente no estaban allí solo por el estilo. Probablemente nunca lo averiguaría sin preguntarle a Aura, pero lo más seguro es que fuera por motivos de vigilancia. Aún así, su nivel estaba en la mitad superior de los 60. Los alraunes serían fácilmente aniquilados sin importar lo que intentaran. Por cierto, la zanahoria que ese niño está masticando fue cosechada en las granjas. Los monstruos de tipo vegetal como Pinison utilizaron sus poderes para proporcionar abundantes nutrientes, convirtiendo las zanahorias normales en gigantes. No es crecimiento, sino transformación. Es seguro para el consumo. Aunque por su nivel, algún veneno a medias no tendría ningún efecto sobre las agujas de lanza. No es venenoso. Lo hemos comprobado con el jefe de cocina y han pasado el requisito mínimo como material culinario. Desafortunadamente, no proporcionan buffs como el material que ya tenemos en Nazarik, simplemente se hicieron más grandes y más dulces. ¿No es eso bastante exitoso solo como alimento? ¿Podrían los agricultores del reino hechicero cultivarlo? De ninguna manera. Ahora mismo, incluso con la ayuda de los monstruos de tipo vegetal, la cantidad cultivada es limitada.
Una sola zanahoria como esa, drenaría una gran cantidad de nutrientes del suelo, incluso con el poder de recuperación de la tierra. La tierra no se convertirá en un desierto, pero sin usar la magia para recuperar los nutrientes, se necesitaría al menos un año de descanso. Mientras miraban, el capullo de la flor más grande se fue abriendo poco a poco. Este es el señor Alraun, el líder de los 14 alraunes de aquí. Aura hizo una ligera introducción para el capullo que se abría. ¿14? Tras un rápido recuento, Ainz preguntó, ¿no son 12? Sí, los 2 restantes están escondidos en el prado desde que nacieron. ¿Los saco? No, no es necesario. ¿Los monstruos nacidos en Nazarick contarían para el recuento de monstruos de Nazarick? ¿Qué tipo de rendimiento se podía esperar de ellos? Las preguntas surgieron una a una. Antes de que pudiera verterlas sobre Aura, la flor floreció por completo. Como era de esperar, dentro había un monstruo de aspecto femenino. Se parecía mucho a lo que había visto en Yggdrasil. Se llamaba Señor, pero no había nada extraordinario en él, aparte de su tamaño. Su pelo y sus ojos eran del mismo color que su flor. Todo su cuerpo era tan verde como su tallo. Estaba desnudo, pero su piel parecía estar compuesta de pequeños brotes. En definitiva, era repugnante. Sus ojos eran rasgados y delgados como una línea. Su expresión parecía bastante hostil, rozando la ira. De repente, Ainz sintió nostalgia, al pensar en una chica del Reino Santo con una mirada similar. Ainz era malo para recordar rostros, pero ese par de ojos le dejaron una fuerte impresión. El rostro del monstruo se contorsionó de forma traviesa. Buenos días, Aura-sama. Una vez más has traído ante nosotros un hermoso rayo de sol. En nombre de las semillas verdes, te ofrezco nuestra gratitud. La voz era clara como el cristal, libre de hostilidad. En su lugar, se podía sentir reverencia. Parecía que la sonrisa de antes era pura en su bienvenida, aunque parecía que estaba tramando algo. Los individuos junto al Señor tenían muchos movimientos en sus pétalos, pero ninguno floreció. Sin embargo, sus cabezas no estaban cubiertas y todos miraban en su dirección. Como no podía entender lo que significaban sus acciones, era inapropiado llamarlo falta de respeto. Tal vez esa era la mejor manera de mostrar respeto en la cultura de Mandrágora. Y los ojos del Señor se dirigieron a Ainz. Este es el gobernante de la gran tumba de Nazarick. Aparte de ese bosque, toda esta zona está también bajo su dominio. El fundador del reino hechicero que acoge a todas las especies. Rey de reyes, el monarca absoluto, su majestad Ainz Oalgaun. Aura lo presentó con orgullo. Ainz sintió que el rostro del Señor se había vuelto más horrible. Los pétalos de los otros alraunes temblaban mientras ocultaban sus rostros. ¿Estaban alarmados o asustados? O tal vez era otra forma de mostrar adoración. Era imposible juzgar por sus rostros, pero Ainz pensó que era lo segundo. Encantado de conocerle, dominador de estas tierras, gobernante del reino hechicero y, lo más importante, amo de Aura-sama y Mare-sama, su majestad Ainz Oalgaun, abrió los brazos como para saludarlo. Mi nombre es Violeta, estaré a su cuidado. Nombre por el color de su pelo, ¿verdad?, pensó Ainz. Era un nombre relativamente simple y sencillo, pero no podía decirlo en voz alta. No era buena idea burlarse del nombre de uno justo delante de ellos. Ya veo. Por cierto, este lugar está bajo la jurisdicción de Aura y Mare. No voy a intervenir mucho, así que solo hay que seguir sus órdenes. Las cosas se complicarían si uno mezclara las órdenes emitidas por un director de departamento y el director general. Ainz ha tenido experiencia personal con esto. Como no sabía cómo gestionaban los gemelos los alraunes, era mejor mantener las cosas vagas. No sabía nada sobre el tipo de deberes que se les asignaba a los alraunes, ni cómo se les trataba. Así que no tenía ni idea de qué decir. Entendido, Su Majestad. A pesar de vivir en un bosque, sus modales eran bastante decentes, pensó Ainz. ¿Cuándo fue traída esta hembra? ¿O fue porque fue tutelada por los gemelos? O tal vez también esté soltando algunas bromas vagas pero esté pensando secretamente en los alraunes. Al igual que estoy pensando en ella como un gran capullo de flor. Nota Hitori, la frase de arriba no tiene sentido en el TLSN, no sabré lo que realmente era hasta que tenga mi libro, aunque era genial que pudieran comunicarse normalmente. Era obvio que no estaban sin problemas antes de esto. Si realmente fuera solo un gran capullo de flor, no tendría que preocuparme por sus intenciones.
Heinz echó un vistazo a la pradera. Aunque pensó que el Alraun estaría bloqueando su visión, la vista no era tan diferente en comparación con lo que podía ver al principio. La expresión de Heinz cambió a una sonrisa indiscernible. Por supuesto, nadie podía leer sus expresiones de todos modos. Giró su capa de forma elegante pero apropiada mientras se daba la vuelta. Frente a él estaban el Fenrir y el Itzamna, junto con Lumié. Cuando dio un paso adelante, Aura apareció a su lado y le preguntó, ¿qué tal ha estado? ¿Ha sido aceptable? ¿Desea ver a los otros Alraunes? No hace falta, aquí no queda nada de interés para mí. Ya he visto lo que he venido a ver. ¿Me llevarás a las elfas a continuación? Entendido, respondió Aura y se subió al Fenrir con Heinz. A medida que se acercaba a su destino, pudo ver entre las ramas de arriba el árbol algo antiestético que servía de residencia a Aura y Mare. En pocos segundos, le pareció que los árboles se habían apartado de su camino. Frente a ellos había una vasta llanura y en el centro de la misma había un árbol gigante. Su frondosa copa proyectaba una sombra gigantesca sobre el suelo. Frente a una abertura en el tronco del árbol estaban Mare y las 3 elfas. Estaban allí para dar la bienvenida a Heinz. No estaba seguro de cuándo había hablado Aura con Mare. Si no era reciente, podrían haber estado esperando durante un tiempo considerable. Eso se debía a que Heinz no había programado una hora con antelación, por lo que estaba bastante avergonzado de sí mismo. Sin embargo, si el director de una sucursal recibiera la noticia de que el director general de la empresa principal iba a llegar a la parada de autobús más cercana, seguramente también se quedaría fuera para esperarles. No es que el director de la sucursal se negara a recibir al director general. Aún así, la culpa era de Heinz por no haberles informado con antelación. Heinz quería decirse a sí mismo que no había nada que hacer, ya que solo se le ocurrió, pero, ¿tendría razón? Después de todo, no tenía ni idea de cuánto tiempo le habían esperado. Si les decía, no tenéis que esperarme, quizá le reprendieran por herir sus sentimientos o por no tener en cuenta la reflexión que habían hecho. Mare estaba vestida con su traje habitual. Los elfos, en cambio, iban vestidos con ropa bastante sencilla. Tal vez algunos prefieran eso. ¿Era un atuendo adecuado para un trabajador? Quizás si fuera, no importa, mientras Aura y ellos estén contentos con ello, debería estar bien. Pero entonces, Lumia y las doncellas ordinarias podrían no gustar de sus uniformes de doncella. Las doncellas asignadas a Heinz eran aparentemente más orgullosas que sus homólogas. Así que si importaran candidatas a doncellas, aunque no las intimidaran directamente, podrían, por ejemplo, decirles intencionadamente cosas equivocadas durante el entrenamiento. Al menos eso era lo que Heinz había escuchado de Sebas. Aunque las doncellas asignadas a Aura y Mare no fueran como las que había descrito Sebas, no podía descartar del todo que se sintieran descontentas. Quizás se sintieran incómodas rodeadas de otras con el mismo uniforme que ellas. Por lo que sabían, los trajes de las doncellas eran de batalla. El Fenrir los llevó hasta donde estaban esos 4. Gracias a todos por venir a recibirnos. Me complace vuestra lealtad, le saludó Heinz mientras se sentaba encima del Fenrir. Aunque probablemente debería haber escuchado lo que Mare quería decir primero, sintió que agradecerles primero probablemente le haría una mejor imagen. Muchas gracias, Mare sonrió y bajó la cabeza. Las elfas siguieron su ejemplo. Bonito. Heinz hizo un movimiento de puño en su mente, felicitándose por la buena comunicación. Todos los presentes parecían estar congelados tanto en su postura como en su expresión facial. Al sentir la mirada de Heinz sobre ellos, tragaron saliva. No importaba quién mirara, todos parecían estar nerviosos. La pregunta era si tenían miedo o era algo más. Tal vez fuera una mezcla de miedo, a que cualquier movimiento en falso pudiera significar su muerte, y el nerviosismo de conocer a una persona famosa en carne y hueso. Para asegurarse, Heinz comprobó si su aura estaba activa. Dado que no mostraba hostilidad ni intención de matarlos, no deberían temerle, ¿no? Una situación inesperadamente tensa. Pensé que lo había hecho bien. Cuando alguien del calibre de Heinz mostraba emociones fuertes, los que le rodeaban se daban cuenta de ello y se sentían abrumados por el miedo. En otras palabras, la gente a su alrededor podía saber en qué estaba pensando. Para evitarlo, había buscado la orientación de Cousitus, pero Heinz seguía siendo incapaz de leer muy bien las intenciones hostiles de los demás.